pantalla. Ya, doctor, sí, está Muy bien, bien, ¿no? entonces, Ya, ok. vamos a continuar este mes con el capítulo de hombro. Y en esta oportunidad, Patricia Chávez, R2 del Hospital Regional de Huacho, va a hablar sobre hombro inestable. Adelante, doctora. Ok, buenas tardes, doctor Ramírez, buenas tardes, doctor Darwin, buenas tardes con todos. Bueno, el tema de exposición el día de hoy es hombro inestable. Y los puntos a tratar son, bueno, algunas generalidades sobre inestabilidad del hombro o inestabilidad glenohumeral, anatomía relacionada con la inestabilidad, y bueno, las lesiones que provocan y aquellas lesiones que no provocan inestabilidad. Los objetivos principalmente son describir la anatomía y la fisiopatología de la inestabilidad glenohumeral y bueno, identificar los hallazgos imagenológicos relevantes. Hay algunas imágenes de radiografía y principalmente, bueno, de resonancia, ¿no? Entonces, para hablar sobre, en cuanto a las generalidades, lo que tenemos nosotros que saber es que en realidad la articulación del hombro es anatómicamente ya de por sí es inestable, ¿no? Por una serie de factores que vamos a ver, ¿no? Anatómicos. Entonces, la inestabilidad pues glenohumeral es un movimiento anormal y sintomático de la cabeza del húmero en relación con la cavidad glenoidea o con la glenoides, ¿no? Durante el movimiento activo del hombro. Y bueno, es una de las causas pues, principales de dolor, ¿no? Ahora, como les había mencionado, esa falta de congruencia que existe normalmente, ¿no? O anatómicamente entre la cabeza humeral y la glenoides, pues es un factor muy importante, o por decirlo así, un factor esencial para la gran movilidad pues, de la articulación del hombro, ¿no? Que es la que presenta la mayor amplitud de movimientos del cuerpo. O sea, esa incongruencia entre esas dos estructuras justamente le permite ese rango de movimientos tan amplio, ¿no? Pero también pues lo hace inherente a la inestabilidad o propensa a la inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tres factores que hacen esta articulación inestable? Son, por ejemplo, la concavidad glenoidea escasa, ¿no? O muy pequeña, ¿no? En comparación con la cabeza del húmero. Y si esto lo comparamos con la cabeza, pues, o la articulación coxofemoral, vemos pues que la cavidad acetabular, a diferencia de la cavidad glenoidea, pues alberga o coge la cabeza femoral, ¿no? A diferencia de la articulación el hombro. Otro factor importante es que en la articulación del hombro no tenemos ligamentos interarticulares isométricos, ¿no? Hablando, por ejemplo, o comparándolo, por ejemplo, con una articulación de la rodilla, ¿no? En la cual ahí tenemos pues ligamentos cruzados anteriores, posteriores, ligamentos colaterales, ¿no? En la cual permiten o le dan estabilidad a la rodilla, ¿no? En este caso, en el hombro no es así, ¿no? No hay ligamentos interarticulares. Y en cuanto el tercer factor, bueno, son los ligamentos que solo se tensan en los extremos del movimiento, ¿no? Entonces, con esto refiero a que la mayoría de los ligamentos que tienen que ver con o sea, que funcionan como estabilizadores pasivos, en realidad solamente trabajan en los arcos extremos de la movilidad, ¿no? Mientras que en los arcos que no son extremos, los ligamentos se mantienen laxos, ¿no? Por lo que la estabilidad no es mantenida a través de estos estabilizadores pasivos. Entonces es por esas características anatómicas que vuelven a esta articulación pues, del hombro inestable, ¿no? Sin embargo, o sea, a pesar de todo eso, la articulación humeral pues no se luxa fácilmente, ¿no? Incluso logra pues, si comparamos con otra articulación, logra unos arcos de movilidad más altos, ¿no? O más grandes que tenemos en el cuerpo, ¿no? Incluso puede ser sometida a grandes cargas y no se luxa. Entonces, van a haber una serie de mecanismos de estabilidad, ¿no? Para evitar esa luxación. Pero antes que todo es importante hablar sobre el centro de rotación que tiene la cabeza, la cabeza humeral. Y justamente puse estas imágenes, ¿no? Para ver que para que se mantengan pues los arcos de movilidad adecuados en el hombro, se necesitan dos cosas, ¿no? Dos puntos en cuanto al centro de rotación, y es que la cabeza humeral, ¿no? Debe mantenerse centrada en cuanto a la cavidad glenoidea, que es lo que estamos observando acá, y en cuanto al arco glenohumeral, ¿no? Que es lo que estamos observando en esta imagen, en la cual la cabeza del húmero pues debe mantenerse centrada, ¿no? En cuanto a este arco para permitir justamente pues, grandes movilidades o arcos de movilidad, mejor dicho, que sean grandes sin que haya pinzamientos, sin que haya luxación, ¿no? En esta imagen de resonancia estamos viendo pues la cabeza humeral que se encuentra totalmente centrada en cuanto a la cavidad glenoidea, ¿no? Que es esta estructura que estoy señalando aquí. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a esa estabilidad, ¿no? La primera es la forma o las características óseas, ¿no?
La articulación en realidad se basa en una, como ya sabemos, pues una concavidad, ¿no? A través de la glenoides y la convexidad que está dada por la cabeza humeral, ¿no? Pues este gráfico representa la cavidad glenoidea cóncava y la cabeza humeral que es convexa, ¿no? Bueno, y esto pues, esto es importante para la estabilidad. Sin embargo, tenemos el problema de que la cavidad glenoidea es poco profunda, ¿no? Y que se necesita en teoría un poco de fuerza para poder desplazarla, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en esta imagen en amarillo. Entonces vemos como la cabeza humeral sobre una glenoide es poco profunda, y aquí vemos como una pequeña fuerza es necesaria para desplazarla, pero la cavidad glenoidea tiene algo de concavidad, por lo tanto alberga esta cabeza humeral, ¿no? Y se necesita una mayor fuerza para desplazarla. Pero en realidad la fuerza no sería mucha incluso, ¿no? Para desplazar a esta cabeza humeral de su cavidad, ¿no? Dado el poco contacto, pues que existe, volviendo a repetir esto entre la cabeza y la cavidad glenoidea, ¿no? Por lo tanto, hay factores que intervienen para estabilizar la articulación glenohumeral. Y la primera, pues, son estas fuerzas compresivos, estas fuerzas estabilizadoras de compresión, ¿no? Que en realidad está dada pues por otro elemento, estructura muy importante que ya hemos visto también, que es el manguito de los rotadores, en la cual pues para contrarrestar esta pequeña concavidad hay unas fuerzas de compresión que empujan la cabeza humeral contra la glenoides, que estaría dado en realidad por unos vectores de fuerza del manguito rotador para evitar que esta cabeza se salga o se luxe, ¿no? Y bueno, y además hay otros factores también que aumentan pues la profundidad de la cavidad glenoidea, como ya sabemos el labrum, y el cartílago pues articular, ¿no? Entonces, el labrum, como ya sabemos, pues es una estructura fibrocartilaginosa que recubre circunferencialmente la glenoides y que ayuda a proteger al húmero, ¿no? Algunos textos lo describen pues como una conjunción, por decirlo así, o una confluencia de todos los tejidos que terminan a este nivel y que finalmente terminan pues uniéndose para formar este fibrocartílago, ¿no? Que son estas estructuras que estamos viendo con un aspecto medio, una forma media triangular, ¿no? Entonces, lo que hace el labrum y el cartílago articular es aumentar la profundidad, más o menos, lo dicen como dos veces, ¿no? O por dos, y hace de esta manera, pues, que el cartílago incluso el cartílago es más delgado en la parte central y más grueso en la parte periférica, como podemos observar, ¿no? De esta manera, lo que hace es que aumenta, pues, la cavidad glenoidea. Entonces, si comparamos esta articulación glenohumeral con una pelota de golf y con el palito en donde se coloca esta pelota de golf, es prácticamente igual, ¿no? Entonces, desde un punto de vista óseo, pues no es la cavidad glenoidea no es muy grande, ¿no? Incluso se menciona que el punto más ancho es de 25 milímetros y su radio promedio es de 12.5 milímetros, ¿no? Entonces, como les había mencionado, funciona pues como una pelota de golf sobre una base, pues, la cual se coloca, ¿no? Y vemos que es bastante pequeña en relación con la pelota de golf, ¿no? Y una pequeña fuerza en realidad podría desplazarla. Pero si además esa pequeña base que estamos observando aquí, que es la cavidad glenoidea, si además de eso tiene algún defecto, obviamente pues esta pelota de golf no se va a poder mantener en su sitio, o sea, la cabeza humeral, ¿no? Y se va a desplazar muy fácilmente. Y este defecto es cuando hablamos pues de los defectos de la cavidad glenoidea. Entonces, se menciona que incluso la pérdida de un 20% de la superficie glenoidea me va a disminuir hasta un 50% pues la estabilidad de la articulación glenohumeral, ¿no? Por lo que es más fácil lograr una luxación o que se lleve a cabo o se produzca una luxación. Entonces, el hombro, bueno, está estabilizado por, valga la redundancia, por estabilizadores activos, estabilizadores pasivos. Dentro de los activos tenemos al deltoides, el manguito de rotador, la cabeza larga del bíceps, y dentro de los pasivos están las estructuras óseas, la cavidad glenoidea, el complejo coracoacromial, así como el complejo cápsulo, labrum y ligamentario, ¿no? Que es lo que estoy señalando aquí. Entonces, más que cualquier otra articulación, la estabilidad del hombro en un rango medio de movimiento depende de los estabilizadores activos, ¿no? Ahora, este complejo cápsulo, labrum, ligamentario, interviene principalmente en los extremos del movimiento, por tanto es importante la anatomía de este complejo para la comprensión e interpretación de los hallazgos en la imagen, ¿no? O sea, en un caso de una inestabilidad de hombro. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Los estabilizadores pasivos del hombro, ¿no? En las cuales, mediante estos rangos medios de movimiento, se estabiliza mediante la acción conjunta del manguito rotadores, músculos deltoides,
y en los extremos, pues, por este ligamento, este complejo, ¿no? Ahora, el labrum es lo que está de color naranja, y igualmente como hemos visto en los esquemas anteriores, tiene esta forma naranja, también lo vamos a ver ahí en las imágenes de resonancia, que aumenta pues la zona de contacto entre la glenoides y la cabeza humeral, ¿no? Y sirve como un punto de anclaje también para estos ligamentos glenohumerales que estamos observando aquí en amarillo, ¿no? Ahora, estos ligamentos glenohumerales son en realidad engrosamientos de la cápsula articular, ¿no? Y se van a adherir pues a la glenoides en continuación con el periósteo, ¿no? Que estamos observando aquí de color marrón. Entonces, la luxación glenohumeral, tenemos la luxación glenohumeral anterior y posterior, ¿no? Acá la luxación glenohumeral representa el 50% de todas las luxaciones. La anterior es la más frecuente, en un 95%, y generalmente está asociado a caídas, ¿no? La luxación glenohumeral posterior representa tan solo un 4, un 5%, y generalmente se debe pues a trastornos convulsivos y a traumatismos de alta energía, ¿no? Ahora, es más frecuente pues en hombres, generalmente menores de 30 años, ¿no? Acá tenemos una imagen de radiografía de hombro, ¿no? Acá tenemos una radiografía en anteroposterior y acá en una vista transescapular en Y del hombro derecho, en la cual podemos observar, pues, aparte del incremento, acá está un poquito cortada la imagen, pero ya por sí vemos, pues, un incremento o un aumento de volumen de las partes blandas, ¿no? Probablemente este paciente, pues, ha tenido un traumatismo, alguna caída, y hay edema también en esa zona, en partes blandas. Entonces, aparte de esto, vemos pues que hay una pérdida de la cabeza, ¿no? En cuanto a su eje. Entonces, hay una pérdida de la congruencia de la cabeza humeral con respecto a la superficie articular de la glenoides, ¿no? Y en este caso es secundario, pues, una luxación glenohumeral anterior. Como podemos observar acá, la cabeza humeral está desplazada hacia la parte anterior, ¿no? Y lo cual, bueno, a su vez está causando una solución de continuidad, ¿no? La cual podemos observar acá en esta imagen transescapular, en esta proyección transescapular del borde anterior inferior de la glenoides, generalmente entre las 3 y las 6 pm. Eso lo vamos a ver un poquito en unas diapositivas más adelante, cómo podemos ubicar las lesiones de acuerdo a las agujas del reloj, ¿no? Entonces, en este caso, se habla estaríamos tratando de una lesión de Bankart óseo, ¿no? Que también lo vamos a tratar y que está muy asociado con este tipo de luxación glenohumeral, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver, pues, hay bueno, que generalmente se da, pues, en pacientes jóvenes, ¿no? Y se da como resultado una lesión de Bankart, que en realidad es un desgarro del labrum, que está señalado acá en color rojo, ¿no? Del labrum anterior inferior, y esto, pues, da lugar a una inestabilidad y dislocaciones recurrentes, ¿no? Y justamente debido a estas dislocaciones recurrentes que va a presentar el paciente, es que se va a producir una pérdida del hueso, ¿no? De forma significativa, y una erosión incluso del reborde glenoideo, ¿no? Obviamente esto va a cronificar, por decirlo así, o a mantener esa inestabilidad de la articulación. En esta otra imagen tenemos una luxación glenohumeral posterior, ¿no? Igualmente una vista anteroposterior y una vista transescapular en Y, pero en este caso ya del hombro izquierdo, en la cual pues vemos igualmente, ¿no? Un incremento de volumen a nivel de partes blandas, ¿no? Conocido como el signo de la bombilla, ¿no? Y este signo se debe, pues bueno, en este caso hay una rotación interna de la cabeza del húmero, como está señalando la flecha en azul, y en esta proyección transescapular en Y vemos pues que la cabeza humeral se desplaza hacia posterior y hacia medial, ¿no? Entonces, hay varias clasificaciones, en realidad, para hablar de esto, y en las literaturas, ¿no? Y depende de varios factores, ¿no? Por ejemplo, depende del grado, la dirección, de la cronología, del grado, si es luxación o si es subluxación, de la dirección, ¿no? Si es anterior, posterior, multidireccional, estas luxaciones, la cronología, si es una luxación aguda, una luxación crónica, en cuanto a las causas, si es traumática, traumática o microtraumática, en cuanto a los factores biomecánicos, por ejemplo, si es estática, dinámica, voluntaria y clínicos radiológicos. Ahora, esta clasificación es relativamente nueva, ¿sí? Sí la encontré en la literatura, lo voy a mencionar acá más adelante, pero me menciona que no es tan, como que no se usa mucho, ¿no? O sea, pero es es reciente, o sea, de reciente aparición esta clasificación, que es el TUFS, AMBRI y AIO, ¿no?
TUBS obviamente va a depender, pues esos son acrónimos, va a depender si es traumático, si es unidireccional, si hay lesión, ¿no? De Bankart, o en este caso lesión del labrum anterior inferior, y si requiere o no cirugía, ¿no? En este caso si requiere cirugía correctiva, ¿no? Entonces, en este caso estaremos hablando de una clasificación de TUBS. En AMBRI tenemos también si es atraumática, multidireccional, bilateral, si va a requerir rehabilitación y en cuanto al intervalo, ¿no? Y en cuanto a ello, si es adquirida, si hay inestabilidad, si hay un sobreuso, sobrecarga de la articulación y si va a requerir cirugía correctiva, ¿no? Entonces, esta clasificación de TUBS, AMBRI y AIO es una clasificación que recientemente se ha propuesto, ¿no? Y es clínica radiológica y como les menciono, pues en general está basado en la etiología, en la dirección y en los hallazgos radiológicos. Entrando al siguiente punto, en cuanto a la anatomía relacionada con la inestabilidad, vamos a tratar principalmente cuáles son estos elementos, ¿no? Que están relacionados con la inestabilidad. Acá tenemos un esquema, ¿no? De la articulación glenohumeral, en la cual pues tiene las siguientes estructuras de soporte o de apoyo, ¿no? En la parte superior, como podemos observar, tenemos al arco, esta es la apófisis coracoide, este es el acromion, tenemos el arco coracoacromial y también al ligamento coracoacromial, ¿no? Luego tenemos esta estructura no larga que podemos observar acá, que es la cabeza larga del tendón del bíceps, y también tenemos al tendón del supraespinoso, ¿no? Que está señalado en esta flechita. En su parte anterior tenemos al labrum anterior, tenemos los ligamentos glenumeral superior, glenumeral medio y glenumeral inferior en su porción anterior. Recordemos que el ligamento glenumeral inferior tiene dos bandas, ¿no? Anterior y posterior, ¿no? Y bueno, y también en esta cara anterior vamos a tener al tendón subescapular. Y en la parte posterior, lo que vamos a observar pues es el labrum posterior, la banda posterior de este ligamento, ¿no? Que les he mencionado ahorita, el ligamento glenumeral inferior en su banda posterior, y también tenemos al tendón del infraespinoso y al redondo menor, ¿no? Que son esas estructuras que estoy señalando aquí. Entonces, todos estos elementos o estructuras forman parte de la articulación glenumeral. Y acá tenemos también a grandes rasgos, bueno, en esta vista anterior y en una vista posterior, acá tenemos pues el tendón del músculo subescapular, que se une en realidad también tanto a la tuberosidad menor como a la tuberosidad mayor, ¿no? Dando soporte a la cabeza larga del bíceps en el surco bicipital, ¿no? Entonces, la luxación de la cabeza larga del bíceps, pues, de todos modos va a llevar a una rotura del tendón del subescapular, ¿no? Ahora, el manguito de los rotadores está formado, pues, como ya sabemos, por el tendón subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En esta vista posterior se muestran los músculos y tendones supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, y todos estos se adhieren o van a conferir la tuberosidad mayor. Ahora, los músculos y tendones de este manguito rotador actúan para estabilizar la articulación del hombro durante los movimientos. Sin este manguito de los rotadores, obviamente la cabeza humeral pues saldría parcialmente de la fosa glenoidea, ¿no? Y los desgarros que se producen a este nivel, o sea, a nivel de los manguitos de los rotadores, pues va a permitir o va a dar lugar a que la cabeza humeral se vaya hacia arriba, ¿no? Dando como resultado pues una cabeza humeral elevada, ¿no? En su aspecto superior. Y bueno, acá tenemos la cápsula, que es otra estructura muy importante también, ¿no? En la cual pues se inserta en su región lateral, en el cuello anatómico del húmero, en su porción medial, en el labrum o en el periosto adyacente a la cavidad glenoidea, ¿no? Ahora, se han descrito tres tipos de inserciones capsulares anteriores, ¿no? Son tres tipos. El tipo 1, que consiste en una inserción, según nos mencionan, medial, ¿no? En el labrum o cerca al labrum, ¿no? La de tipo 2 es cuando esta inserción se encuentra a menos de 1 centímetro en situación medial al labrum, y la de tipo 3 es cuando se encuentra más de 1 centímetro en situación medial al labrum. Entonces, la región posterior de esta cápsula se inserta directamente, ¿donde? En el labrum posterior. Acá podemos observar, pues, como está señalando acá la flecha, esta es la cápsula, ¿no? Y esta es la cavidad glenoidea, con sus diferentes relaciones anatómicas. Otra estructura muy importante son los ligamentos glenohumerales, ¿no? Acá tenemos el ligamento glenohumeral superior, medio, inferior, y estos en realidad son engrosamientos de la cápsula, ¿no? Anterior, y son tres. Ahora, estos ligamentos se extienden desde la cara anterior de la cavidad glenoidea hasta la tuberosidad menor del húmero, ¿no? Y cuando se explora, cuando los vemos de frente, podemos observar esta imagen, ¿no? Que da lugar a como una Z, ¿no?
Y se han descrito pues también numerosas variaciones en cuanto al tamaño, en cuanto a la posición de estos ligamentos glenumerales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. El ligamento glenumeral superior es aquel que se origina en la región pues, del tubérculo glenoideo, anterior al origen del tendón, de la porción larga del tendón del bíceps, ¿no? Y se inserta en la cara superior de la tuberosidad menor. El ligamento glenumeral medio, que es esta estructura que estamos observando aquí, es la más variable. De las tres, esta es la más variable e incluso se menciona que puede estar ausente en un 30% de los hombros, ¿no? Sin embargo, se menciona que a pesar de ese 30% que está ausente, no interviene mucho o no interfiere mucho en la inestabilidad, ¿no? O sea, no, parece que no aumenta la inestabilidad del hombro, ¿no? Y bueno, ¿y dónde nace este ligamento glenumeral medio? Nace el ligamento glenumeral superior, nace por debajo del ligamento glenumeral superior, sobre la cara anterosuperior del labrum, ¿no? Y finalmente bueno, tenemos el ligamento glenumeral inferior y este de los tres es el más importante porque es el principal ligamento estabilizador del hombro, el ligamento glenumeral inferior. Y como les he mostrado en el esquema anterior, pues tiene dos bandas, ¿no? Una banda anterior y una banda posterior, ¿no? Ahora, estas bandas anterior y las bandas posterior, como podemos observar acá, una banda anterior, una banda posterior, estos dos nacen de los tercios inferiores de las porciones anterior y posterior del labrum, ¿no? Y se extienden lateralmente hacia su inserción en el cuello quirúrgico del húmero. Acá tenemos una imagen, ¿no? En la cual podemos ver, pues, resonancia, en la cual podemos ver los ligamentos glenumerales normales, ¿no? Acá en A tenemos una imagen sagital en T1, ¿no? Esta es una artroresonancia, en la cual podemos observar, pues, acá, si pueden visualizar, ¿no? El ligamento glenumeral superior, ligamento glenumeral y medio y glenumeral inferior. Estos en este caso, se van a ser delineados por el contraste, ¿no? En la región anterior de la articulación. Y se extiende, pues, desde el labrum anterior hasta la cápsula articular, ¿no? Ahora, en esta imagen en B, que es un corte sagital, también en T1, vemos, pues, que el ligamento glenohumeral superior tiene una forma lineal, ¿no? Y tiene una intensidad de señal baja, ¿no? Como lo estamos señalando acá en la flechita, es oscura, tiene una intensidad de señal baja y está ubicado anterior al tendón del bíceps, ¿no? En el intervalo de los rotadores. Y en esta imagen en C, un corte axial, también en T1, vemos pues a este ligamento, que está señalado en la flechita blanca, el ligamento glenumeral medio, que tiene una ubicación anterior, labrum anterior, ¿no? Y puede simular pues un desgarro del mismo, ¿no? Un desgarro del labrum. Ahora, el ligamento glenumeral superior obviamente evita pues el desplazamiento inferior del húmero, ¿no? Cuando el hombro está en abducción, o sea, está abducido, ¿no? ¿Qué hace el ligamento glenumeral medio? Contribuye a la estabilidad anterior junto con el tendón del subescapular, ¿no? Y el inferior, que es el más importante de estos tres, para la estabilización del hombro y tanto anterior como posterior de la articulación, ¿no? Y bueno, y en cierta medida el complejo labro-ligamentario glenumeral, ¿no? Que son los ligamentos glenumerales en combinación con el labrum, pues estabiliza de forma pasiva la articulación glenohumeral, ¿no? Acá tenemos el labrum y sus variantes, pero este es el esquema que les quería mostrar en cuanto a las formas de localización de las lesiones, ¿no? Había mencionado pues que el labrum normal tiene un espesor de 3 milímetros y un ancho de 4 milímetros, ¿no? Sin embargo, hay una amplia variación en individuos, generalmente entre 2 y 14 milímetros, ¿no? Entonces, ya había mencionado pues que es una estructura fibrocartilaginosa, ¿no? Que se va a adherir a la cavidad glenoidea, ¿no? Aumentando pues la superficie o esta concavidad, ¿no? Dando incluso esta forma en forma ovoide o una en forma de pera, ¿no? Ahora, en la cabeza del origen del tendón largo del bíceps, las fibras de colágeno, bueno, van a tener una orientación circunferencial, ¿no? Y se mezclan con estas fibras orientadas radialmente, y eso hace que haya un mayor refuerzo a nivel en este sitio, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha, eso lo les quería mencionar, ¿no? Vemos cómo pues el labrum se divide como que en 12, ¿no? En 12 puntos, ¿no? En la cual el 12 pues es el aspecto superior,
el 3 es anterior, el 6 es inferior y el 9 es la cara posterior, ¿no? Otra clasificación es en la cual lo divide pues en 6 segmentos, ¿no? Como podemos observar acá, el segmento superior, superior, anterior inferior, inferior, póstero inferior y póstero superior. Bueno, después, básicamente puedes recordar, ¿no? Lo mismo que les he mencionado, que contribuye a la estabilidad junto a otros mecanismos, ¿no? Pero este aspecto pues es sumamente importante en todas las lesiones que vamos a ver más adelante para ubicar las lesiones, ¿no? Para poder tener un punto de referencia. Y bueno, ¿y cuáles son estas variantes del labrum? Acá hay unos esquemas, unas figuras que encontré en la cual la variante del labrum anterior, ¿no? La más frecuente es la de triangular, que lo vamos a ver en la mayoría de las imágenes de resonancia, ¿no? Que tienen esta forma pues triangular, ¿no? En un 75%. También el labrum puede tener esta forma redonda, ¿no? Mira, sin embargo, en la parte inferior es triangular, pero un labrum puede ser también redondo, en un 15%. Puede ser hipoplásico, es decir, más chiquito, en un 5% de los casos, como también puede ser plano. Ahora, este labrum plano en realidad es raro, ¿no? Y algunas bibliografías incluso refieren que hay una discusión o una controversia de si es una variante o no, ¿no? Porque en realidad no se han encontrado en estudios de artroresonancia que un paciente que hayan visto, ¿no? Que un labrum plano sea una variante y no realmente una lesión, ¿no? También hay otras formas, que es el hendido, como podemos observar acá, o que tiene doble hendidura, como podemos observar acá, o tiene una forma meniscoide, o simplemente puede estar ausente. Entonces, en esta imagen lo que vamos a ver son las variantes normales, ¿no? Que están localizados, las variantes normales del labrum anterior generalmente van a estar localizados entre las horas 11 y 3 en punto, ¿no? Entonces, en esta imagen 2 es importante pues que nosotros reconozcamos estas variantes, que ya las vamos a ver también, que es el foramen sublabral, el receso sublabral y el complejo de Buford, ¿no? Que en la cual hay ausencia del labrum anterior, ¿no? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos estas variantes normales porque pueden imitar pues un desgarro, ¿no? En este caso pueden limitar un desgarro SLAP, que es un desgarro en realidad que afecta tanto al labrum superior, o sea, afecta al labrum superior y que está orientado en una dirección anterior y posterior, ¿no? O sea, en dirección anterior y en una dirección posterior. Ahora, también pues, se puede simular también una lesión de Bankart, ¿no? Ya que está ubicada también en la posición de 3 a 6. O sea, estas variantes generalmente, o sea, las variantes, a diferencia de estas lesiones, nosotros las podemos diferenciar por la ubicación. ¿Ves qué importante es? Generalmente estas variantes están, como les hemos dicho, de radio 11 a 3. En cambio, en este caso, estos desgarros o tipos de lesiones no se van a producir así. Por ejemplo, la lesión de Bankart está ubicada en una posición 3 hasta 6 pm, ¿no? O 6 en punto, donde estas variantes pues normales no ocurren, ¿no? Sin embargo, los desgarros del labrum pueden originarse en una posición de las 3 a 6 en punto y posteriormente extenderse hacia arriba, ¿no? Lo cual puede provocar o producir algo de confusión. Entonces, acá tenemos pues unas imágenes de resonancia, acá tenemos el labrum superior pues se visualiza de forma óptima, una de forma adecuada, ¿no? En imágenes coronales oblicuas, ¿no? Aquí podemos observar pues el labrum superior normal, ¿no? Acá tenemos una secuencia de imágenes coronales oblicuas en T2, en la cual se ha suprimido la grasa, ¿no? Vemos el tejido graso como está oscura. Y vemos pues que el bíceps pasa por encima de la cabeza humeral, como podemos observar acá estas puntas de flecha, hacia su inserción donde en el labrum superior, ¿no? En el ancla bicipital, que es lo que está señalando aquí. Esta estructura que la vemos así de forma triangular, de señal baja o de intensidad baja, es el labrum, ¿no? En cambio, las porciones anterior y posterior del labrum se observan mejor en las imágenes axiales, ¿no? En esta imagen tenemos pues al labrum glenoideo anterior y posterior normal, ¿no? Entonces, en esta imagen, en axial, en T1, igual con supresión grasa, en una artroresonancia, vemos pues que el labrum anterior, que es toda esta estructura que está aquí, ¿no? Y el labrum posterior, que es esta flechita apuntada, acá tenemos el labrum anterior, sí, el labrum anterior y el labrum posterior,
¿no? Tiene un aspecto triangular de señal de intensidad baja, ¿no? Acá podemos observar muy bonito los labrum, ¿no? Y el ligamento glenohumeral medio, que está señalado por esta flecha, habíamos visto en las primeras imágenes los ligamentos glenohumerales cómo tienen esta apariencia por el realce, por el material de contraste, ¿no? Entonces, este ligamento glenohumeral medio pues tiene una ubicación anterior al labrum, ¿no? En este otro paciente, también en una imagen axial en T1 con supresión grasa, también es una artro, vemos pues que el labrum anterior es triangular, como está señalando esta flecha blanca, pero el labrum posterior es redondo, ¿no? Miren esta forma, a comparación de esta que es triangular, en este caso es redondo, es una variante, ¿no? Lo que estoy señalando con esta flecha punteada, en cuanto a la configuración del labrum, ¿no? Entonces, por lo general, el labrum normal, pues, tiene una intensidad de señal baja en todas las secuencias, ¿ya? Eso es importante que la recordemos, ¿no? Rápidamente para hablar de esto, sobre las variantes normales del labrum, bueno, además de las variaciones de la forma normal del labrum, tenemos pues dos estructuras normales que pueden simular desgarros del labrum, ¿no? Del labrum superior en este caso, que es, bueno, la reducción del cartílago articular en el labio y la corteza glenoidea, ¿no? O la presencia de un receso surco sinovial entre el borde de la glenoides y el labrum, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Es que estas dos variantes, el receso, el agujero sublabral, estas dos variantes siguen el contorno de la cavidad glenoidea, mientras que los desgarros del labrum superior a menudo no siguen el contorno, sino tienen una orientación más lateral, ¿no? Y que se extienden hacia el labrum en las imágenes coronales, ¿no? O sea, es decir, en general, los desgarros pues no siguen el contorno de la cavidad glenoidea. Eso es importante que podamos entender, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Vemos bueno, este es un corte coronal en T1, igual con supresión grasa. Vemos pues que el labrum superior tiene una forma triangular, ¿no? Está unido o está adherido a la cavidad glenoidea, ¿no? Que es lo que está señalando aquí la flecha. Ahora, el cartílago hialino normal, que es esta punta de flechas, el cartílago el articular, ¿no? Está interpuesto en realidad entre el labrum y la cavidad glenoidea, ¿no? Como ya sabemos. Y tiene también una intensidad de señal más baja que el que cuando le ponemos contraste, ¿no? Y de tal manera que no debe prestar pues esto a confusión, a que se trate pues de un desprendimiento o un desgarro del labrum, ¿no? Y en esta imagen en B, esto es un coronal oblicuo en T1, igual con su presión larga, vemos pues al tendón del bíceps que está señalado con esta B, ¿no? Este es el tendón del bíceps, que es contiguo con el aspecto labral del bíceps, ¿no? Que está señalado con esta punta de flecha. Vemos acá el tendón largo del bíceps, cómo se continúa pues con el labrum superior. Y este labrum superior en realidad está separado pues por la cavidad glenoidea por un contraste, en este caso de borde liso, ¿no? Con un surco lateral o labral superior normal, que esto es lo que está señalando la flecha. Entonces, vemos pues que este surco superior y la disminución, o por eso la reducción de este cartílago siguen el contorno de la cavidad glenoidea, ¿no? Que se base a sentido pues medial o interno. En cambio, los desgarros labrales no van a seguir este contorno en la cavidad glenoidea, sino más bien se van a separar, ¿no? Es como les he mencionado, en sentido lateral, en otra dirección, ¿no? Se dirigen en sentido lateral. Entonces, el receso sublabral representa el 73% de los casos, no es el más frecuente, y es la que más pues, puede confundir con el desgarro SLAP, ¿no? El desgarro SLAP es justamente pues un desgarro que afecta al labrum superior, ¿no? Ahora, se da generalmente, ¿dónde se da este tipo del receso sublabral? Entre las 11 y 1 en punto, ¿no? Ahora, este es un surco que se da entre el complejo cápsulo-labral y el cartílago glenoideo a nivel del origen del tendón de la cabeza larga del bíceps en la glenoides, ¿no? Ahora, al inicio se sugirió se decía que este receso en realidad no se extiende posterior a la cabeza larga del bíceps, sin embargo sí se ha visto que llega, por eso es que confunde, ¿no? Se puede extender hacia anterior hacia posterior, y esto hace que se vuelva pues más difícil de diferenciar de una lesión SLAP. Vuelvo a repetir, esta lesión SLAP es un desgarro que afecta al labrum superior y que está orientado tanto en anterior como en posterior, ¿no?
Entonces, ahora un receso puede también progresar pues hacia un SLAP, ¿no? A diferencia de una persona que no tiene este tipo de variante, ¿no? En esta imagen en resonancia, entonces, el estudio indicado en realidad es la ortorresonancia, ¿no? Como todos para la valoración del labrum, ¿no? Sin embargo, se puede llegar a ver, por ejemplo, cuando hay derrame articular, ya que ayuda pues a distender la cápsula, ¿no? Y permite visualizar mucho mejor estas estructuras, ¿no? En esta imagen de autorresonancia del hombro derecho vamos a ver pues que el líquido que está en la base del labrum, que es lo que señala esta flecha, ¿no? Está orientada en paralelo al borde glenoideo, ¿no? Y esto está representando un receso sublabral, ¿no? Y además vemos que el labrum pues tiene una señal homogénea, ¿no? Y esto nos ayuda a diferenciar entre una lesión y una variante anatómica. Acá también vemos otras imágenes de resonancia de hombro izquierdo, donde vemos pues este es un corte coronal y este es un corte axial, ¿no? Que muestra líquido en el espacio debajo del labrum superior, ¿no? Y que está orientado paralelo al margen de la glenoides, ¿no? Y observando acá en la imagen axial, bueno, que el espacio anteriormente visto, en esta imagen se extiende entre las 10 y las 12 en punto, ¿no? Por una apariencia, pues en este caso como una especie, una banda de señal, se ve como blanco, una banda delgada, lineal, ¿no? Y este surco menos de 2 milímetros, una variante, más que una lesión, pues propiamente dicha del labrum, ¿no? Acá tenemos este receso, bueno, sublabral, ¿no? Hay tres tipos de fijación del labrum superior en la posición de las 12, ¿no? En punto, donde pues se inserta el tendón del bíceps, ¿no? Entonces, en el tipo 1, simplemente, bueno, no lo he puesto acá porque el tipo 1 es porque no existe un receso, ¿no? Entre el cartílago y el labrum. Ese es el receso, ese es un espacio que se da entre el cartílago articular entre el cartílago glenoideo, perdón, y el labrum, ¿no? En el tipo 2, en cambio, sí hay un pequeño receso, ¿no? Como podemos observar acá. Y en el tipo 3 ya hay un receso más grande, ¿no? Un receso sublabral más grande. Ahora, este receso sublabral puede ser, como ya también he mencionado, es difícil de distinguir de un desgarro SLAP, ¿no? Porque se puede ir tanto anterior como posterior, ¿no? O también es difícil distinguir de un agujero sublabral. Y acá en estas dos imágenes ilustran pues las diferencias entre un receso y un desgarro, ¿no? Un desgarro SLAP, ¿no? Y ya les he mencionado cuáles son el acrónimo de esto. Entonces, se menciona que un receso de más de 3 hasta 5 milímetros siempre es anormal, ¿no? Y debe considerarse como un desgarro SLAP. Ahora, el agujero sublabral representa el 11 a 15% en estos casos, y acá tenemos el agujero sublabral versus un desgarro, ¿no? Entonces, al diferenciar entre un agujero labral y una ruptura, es importante ver un deslizamiento que se da de forma medial, ¿no? Es más, que discurre medial y posterior hacia la cavidad glenoidea, ¿no? Y se adhiere al labrum anterior en una posición más inferior. En cambio, en una ruptura está orientada lateral, lejos de la cavidad glenoidea, como lo he explicado anteriormente, y no va a seguir, ¿no? O sea, no sigo, no hay una continuidad con la cavidad glenoidea, no se adhiere a la cavidad glenoidea. Y se asocia incluso con un ligamento glenohumeral medio en forma de lámina plana o en forma de cordón. Entonces, ¿qué estamos observando en esta imagen? A propósito, han puesto como una especie de un reparo, ¿no? En la cual vemos en la imagen de la derecha, bueno, observamos pues este agujero sublabral que va a separar pues el labrum, ¿no? En este caso el labrum antero superior de la glenoides, que es esta estructura que está de color celeste. Entonces, este es el labrum y esta es la cavidad glenoidea, ¿no? Y este es el agujero sublabral que separa estas dos estructuras, ¿no? Y entonces aquí estaría pues el foramen o agujero sublabral. Y igualmente acá vemos pues dos imágenes también, resonancia en hombro derecho, ¿no? Este es un corte axial en hombro derecho, un corte más superior que la otra, ¿no? Y está en una posición de las 3 en punto, ¿no? Habíamos mencionado 12, 3, 6 de 3, 6 y 9, ¿no? En este caso, bueno, está obteniendo una posición a las 3 pm, en la cual podemos ver pues que el aspecto más anterior de un foramen sublabral, por ejemplo, aquí vemos un deslizamiento
labral, ¿no? Podemos observar acá esta estructura triangular, ¿no? De baja intensidad de señales, es el labro, y vemos que hay un desplazamiento del mismo, ¿no? Que está rodeado por material de contraste. Y a la derecha vemos pues cómo se vuelve a unir nuevamente a la glenoides, ¿no? En un corte pues más posterior, ¿no? Un corte más sucesivo. Y vemos pues cómo este labrum anterior está cerca, ¿no? Del ligamento glenohumeral medio, ¿no? Señalado con las flechas en relación pues con el agujero sublabral, ¿no? El agujero sublabral es parecido a esto, ¿no? En relación al mismo. Ahora, acá tenemos pues el desprendimiento del labrum anterosuperior, ¿no? Una situación pues que en realidad se menciona que a pesar de esto, o sea, este desprendimiento del labrum anterosuperior no tiene mayor importancia o relevancia desde el punto de vista clínico, ¿no? Y es el agujero pues sublabral, ¿no? En la cual el labrum anterior se separa de la estructura ósea de la cavidad glenoidea en su porción superior, pero está insertado en su porción media, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos acá. En esta imagen axial en T1, en esta ortorresonancia, vemos pues igualmente esta estructura triangular de intensidad de señal baja, que es el labrum anterior, ¿no? Que está señalado con esta flecha larga que podemos observar acá, y que está separado pues de la cavidad glenoidea por contraste, ¿no? Que ocupa este espacio, ¿no? Que está señalado con esta punta de flecha, ¿no? Ahora, el ligamento glenohumeral medio, que es esta flecha cortita, esta imagen pequeña que lo podemos observar acá, tiene una ubicación anterior al labrum, ¿no? Y en esta imagen en B, es una imagen sagital, oblicua en T1, vamos a ver pues que el labrum anterosuperior está separado del margen anterior de la cavidad glenoidea igualmente por contraste, ¿no? Entre las dos estructuras, que es esta punta de flecha, ¿no? La otra variante es el complejo de Buford, ¿no? Que representa, pues es la más rara, representa el 1.5%, principalmente se caracteriza por tres cosas: ausencia del labrum, hay un engrosamiento del ligamento glenohumeral medio, como podemos observar en este esquema, este ligamento glenohumeral medio está más ancho, más engrosado, y también este ligamento glenohumeral medio se origina en la base de la inserción del tendón de la porción larga del bíceps, ¿no? Entonces, acá podemos observar pues que no hay labrum anterior superior, ¿no? Y lo mismo vamos a ver en estas imágenes, ¿no? Entonces, a veces se menciona también que puede ser difícil poder nosotros diferenciar o distinguir entre un agujero sublabral, un complejo de Buford, con un ligamento glenohumeral ancho, engrosado, y una abulsión del labrum, ¿no? En el complejo de Buford es posible observar pues, que el ligamento glenohumeral medio engrosado se mezcla, ¿no? Con la porción anterior de la cápsula articular, ¿no? Ya que en las imágenes axiales pues, progresan en sentido más inferior, ¿no? En cambio, en cuanto al agujero sublabral, el labrum sí se inserta en la cavidad glenoidea en su porción media, ¿no? Y en cambio, la abulsión del labrum no se vuelve a insertar, ¿no? Entonces, en esta imagen, en T1, axial en T1, vamos a ver que no estamos viendo un labrum, ¿no? A lo largo del borde de la cavidad glenoidea, ¿no? Entonces, la estructura redonda que nosotros estamos observando acá, que en un inicio también a mí me pensó, pero acá está el labrum, ¿no? En realidad no es el labrum, sino es el ligamento glenohumeral que está ancho, que está engrosado, ¿no? Que es lo que está señalando esta flecha negrita, ¿no? Y que, como ya les he mencionado, se mezcla pues con la porción anterior de la cápsula articular, ¿no? Y acá en esta imagen en B, ¿no? Es una imagen sagital, oblicua, en T1, en la cual vemos pues que el ligamento glenohumeral medio, ¿no? Está aumentado de tamaño, que eso es lo que está señalado con estas flechas. Es lo mismo que estamos observando acá, pero en esto corte, lo vemos un poco ya más largo, es esta estructura de intensidad de señal baja, ¿no? Y igualmente está engrosado, ¿no? Está aumentado de tamaño, y una característica es que es paralelo al borde anterior de la cavidad glenoidea, ¿no? Sin embargo, en su región más distal o más inferior se une a la porción anterior de la cápsula. Esta es otra imagen en la cual da resonancia también un paciente, ¿no? Sin antecedente, inestabilidad de hombro, en la cual vemos pues que hay una ausencia del labrum, ¿no? En el cuadrante antero superior, como podemos observar acá sí tiene el labrum y acá no hay labrum, ¿no? Y que está asociado a un engrosamiento del ligamento glenohumeral medio, como podemos observar acá, está señalado con esta flecha, y todo eso se ha denominado pues complejo de Buford, ¿no?
Y además, bueno, vemos que sí, pues en esta flechita corta se puede observar con frecuencia en los pacientes ancianos con ubicaciones variables, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el labrum en el cuadrante póstero superior, ¿no? Y bueno, es un cuadrito interesante también que encontré, no lo voy a leer en realidad porque es extenso, pero ayuda, son puntos o parámetros que ayudan a diferenciar entre una lesión versus una variante anatómica, que es lo que más o menos he estado explicando en las imágenes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las lesiones que provocan inestabilidad? Les he mencionado, hay lesiones que provocan inestabilidad y lesiones que no provocan inestabilidad. Dentro de las lesiones que provocan inestabilidad, bueno, lo que tenemos que usar saber es que se han usado muchos acrónimos, muchos epónimos, ¿no? Para denominar las diferentes alteraciones, lo cual pues es complicado, ¿no? Es muy amplio. Y acá les he puesto justamente lo que la mayoría de ellos que les he estado mencionando, cuáles son los diferentes tipos de acrónimos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Como el ALSA, la lesión Bankart, Bennett, GLAD, ¿no? SLAP. Entonces, y en cuanto a la inestabilidad, bueno, en resonancia las imágenes axiales son las mejores, ¿no? Acá podemos estructuras óseas, cápsulas, los ligamentos glenumerales, labrum, tendones, ¿no? Ahora, en cuanto a las lesiones que sí provocan inestabilidad, por ejemplo, hablando del labrum, tenemos a la lesión de Bankart. El labrum puede presentar un desgarro ya sea parcial o total, ¿no? O un desprendimiento total del labrum, una separación total del labrum de la cavidad glenoidea, o simplemente puede estar rasgado, puede estar aplastado, ¿no? Entonces, la lesión de Bankart es la lesión más frecuente de la luxación anterior de la articulación glenohumeral, ¿no? Y en realidad se trata pues de un desprendimiento del labrum anteroinferior en su inserción en la cavidad glenoidea, ¿no? Donde hay esto lo vamos a ver en otra imagen, creo que me parece que está por acá, sí, está un poquito más bonito, más explicado, y la cual vamos a ver pues que hay incluso se asocia con que se rompe el periósteo, ¿no? Escapular anterior, que es ahí estaríamos hablando de lesión de Bankart cartilaginoso u óseo, ¿no? La lesión de Bankart puede estar o no estar asociada a una fractura de la porción anterior inferior de la cabeza glenoidea, ¿no? Es lo que hemos observado en una de las imágenes anteriores. Entonces, acá tenemos pues la lesión de Bankart, ¿no? Es una imagen axial en T1, también con supresión grasa, en la cual vemos pues el labrum que está señalado con esta punta de flecha, ¿no? Este labrum, en este caso sería antero inferior, ¿no? Porque acá sería el antero superior, acá tenemos el labrum antero inferior, está desgarrado y está desprendido de la cavidad glenoidea, ¿no? Ahora, no se observa periósteo que esté unido al labrum, ¿no? Entonces, la porción posterolateral está aplanada del húmero, ubicada en la porción inferior de la articulación, es normal, ¿no? Y no se relaciona con una fractura por impacto de Hill-Sachs, que es lo que vamos a ver en un ratito, ¿no? La otra lesión es la lesión alza, ¿no? ¿Qué significa alza? ¿No? O sea, el alza también es un acrónimo que significa lesión por abulsión labroligamentaria y perióstica anterior, ¿no? Entonces, una variación, una variante, por decirlo así, de la lesión de Bankart es esta lesión alza, ¿no? La cual consiste pues en una abulsión, ¿no? Como podemos observar acá, es una abulsión del labrum anterior de la inserción en la porción anteroinferior de la cavidad glenoidea, ¿no? Pero a diferencia de Bankart, acá el periósteo escapular anterior está intacto, ¿no? Que se ha desprendido del hueso, o sea, hay un periósteo escapular intacto que se ha desprendido, o sea, esa es la lesión tipo, como se dice así, tipo manguito, ¿no? Pero que permanece adherido al labrum, ¿no? Entonces, el desprendimiento de este periósteo permite pues que el complejo labro-ligamentario anterior se desplace en sentido medial y rote hacia abajo, ¿no? En sentido inferior sobre el cuello escapular. Si no se repara esta lesión de alza puede dar lugar pues, a un labrum deformado y obviamente a una inestabilidad articular, incluso hasta también recurrente, ¿no? Eh, Ahora, en esta imagen podemos observar por acá la lesión por abulsión labroligamentaria y perióstica, es decir, lo mismo que estoy mencionando que es esta lesión ALPSA, ¿no? Y en esta imagen, en corte axial, en T1 es una ortorresonancia, acá lo que vamos a ver es que no se visualiza el labrum anterior inferior en su posición habitual, ¿no? En su posición normal, ya que está desplazado ¿dónde? Hacia la parte medial, ¿no? A lo largo de la porción anterior de la cabeza glenoidea, ¿no? Que es lo que está señalando estas flechas. Y esta imagen en B, también en corte axial, en T1,
también vemos una lesión alza, ¿no? En otro paciente diferente, en la cual vemos pues que el labrum, el labrum desplazado va a seguir unido, ¿no?, a la cavidad glenoidea mediante un manguito perióstico, ¿no?, que es lo que está señalando esta punta de flecha, ¿no? Ahora, si el periósteo, en este caso, se hubiera desgarrado, ¿no?, en lugar de desprenderse, esta lesión ya no sería un alza, sino sería pues una lesión Bankart, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, cuando hay una verdadera separación o abulsión ya es una lesión Bankart. En este caso no es así, ¿no? Y acá tenemos otra lesión que es la lesión de Bankart invertido, ¿no? Habíamos estado hablando en las otras lesiones que era anterior-inferior. En este caso, las lesiones de Bankart, Perthes, bueno, y también alza, son lesiones del labrum anterior-inferior, ¿no? Y siempre se van a ubicar entre las 3 y 6. Eso es algo que debemos recordar. Bankart, Perthes y alza son lesiones entre 3 y 6 pm en punto. ¿Por qué? Porque son causados justamente por una luxación antero-inferior, ¿no? Entonces, la excepción es el Bankart invertido o el Bankart reverso o el Bankart inverso, como se dice, porque en este caso es causado por una luxación posterior, ¿no?, que va a dar una lesión del labrum donde posterior inferior. Ya no se va a producir a este nivel, sino se va a producir a este nivel. Y vemos pues el desprendimiento, la separación total del labrum con respecto a la cavidad articular o la cavidad glenoidea, ¿no? Entonces, la lesión de Bankart inversa pues se da tras una luxación posterior y generalmente se asocia pues a esfuerzos excesivos sobre la articulación glenohumeral, ¿no? Con un brazo en aducción y rotación interna, ¿no? Y en este caso pues consiste en un desprendimiento del labrum posterior inferior, que puede o no estar asociado a una fractura de esta porción, ¿no? Y acá tenemos pues los diferentes tipos de lesiones, ¿no? Como es una estructura normal, acá tenemos el labrum anterior, el labrum posterior, acá tenemos el cartílago, como es un Bankart, ¿no? En la cual pues vemos pues que hay un desprendimiento total del labrum, incluso con el desgarro perióstico. En cambio el alza, ¿cuál es la diferencia con el Bankart? Que en el alza sí, efectivamente hay un desprendimiento del labrum, pero ¿cuál es la diferencia con el Bankart? Que el periósteo está levantado, pero no está desgarrado. No hay una sección acá, en cambio acá sí, ¿no? O sea, acá ahí está totalmente roto, en cambio acá no, hay todavía una cierta continuidad o cierta adherencia, ¿no? En cambio, la otra lesión que se llama lesión GLAD, que es la última lesión que voy a tocar, que es un acrónimo también, y que en realidad significa pues una disrupción glenolabral articular, así se denomina. En este caso pues hay un desgarro pequeño del labrum, el cartílago está adherido al labrum, ¿no? Y generalmente se debe o está asociado a un defecto también, a un defecto condral, ¿no? Y de la misma forma el periósteo está intacto, ¿no? Al igual que acá en alza, en este caso también está intacto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En este caso se da, bueno, este es GLAS por una rotura glenolabral de tipo articular, ¿no? Y bueno, y acá tenemos, bueno, en esta artroresonancia en hombro izquierdo, en corte axial, igualmente, ¿no? Un desprendimiento del labrum anteroinferior de la glenoides, ¿no? Asociada pues a un importante, en este caso, derrame articular, y vemos en este caso pues que el periósteo no está intacto, ¿no? Está completamente desprendido y el fragmento se está desplazando incluso hacia la parte superior. Se me dice que este fragmento que se desprende puede desplazarse libremente, ¿no? En este caso se está desplazando hacia la parte superior. Ahora, en cuanto a los huesos, la otra estructura importante es la articulación del hombro. ¿Qué lesiones afectan o pueden alterar el hueso? Y en cuanto a la inestabilidad del hombro, tenemos las alteraciones óseas asociadas a la inestabilidad puede ser ya sea congénitas o adquiridas, ¿no? Ahora, una cavidad glenoidea congénitamente muy inclinada, retrovertida o poco profunda puede disponer a una inestabilidad, ¿no? Esta situación se conoce como displasia glenoidea, aquellas que son congénitas, displasia glenoidea, ¿no? Y representa aproximadamente el 15% de los hombros, ¿no? Y los hombros presentan hasta un 15% de esta displasia glenoidea, ¿no? Ahora, y bueno, y en este caso hay una ausencia pues del reborde óseo posterior, de la región inferior de la cavidad glenoidea, ¿no? Y en este caso va a estar reemplazado pues por tejido por labrum, ¿no? Que es la que se lesiona con facilidad, ¿no? Ante fuerzas posteriores. Incluso levantar también grandes pesos, ¿no? Grandes fuerzas.
Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Acá vemos una inestabilidad ósea. Esto es un ejemplo de una displasia glenoidea, acá en una tomografía de hombro, en la cual vemos pues que la cara posterior de la cavidad glenoidea presenta retroversión, ¿no? Y es hipoplásica, ¿no? Lo que predispone pues a una inestabilidad posterior del hombro, ¿no? Y en esta imagen en B, axial, bueno, en T1, lo que vamos a notar es que hay una subluxación posterior de la cabeza del húmero, ¿no? Y vemos al gran labrum, que es posterior, ¿no? Hallazgos frecuentes que podemos nosotros ver en esta situación, al igual que los desgarros del labrum posterior. Ahora, ¿qué es la fractura de Hill-Sachs? ¿No? Lo había mencionado inicialmente. Tenemos de que una luxación anterior de hombro, una luxación, puede provocar pues una fractura por impacto de la cara posterolateral de la cabeza humeral, ¿no? Como podemos observar acá, conocida como defecto de Hill-Sachs. Entonces, ¿qué pasa? Esta fractura se puede observar en cualquier plano de exploración, pero ¿dónde se visualiza mejor? En las imágenes axiales, ¿no? Más superiores a nivel de la cabeza, ¿no? Y se le aprecia pues como un defecto cóncavo, una hendidura, ¿no? Como lo que está señalando acá el cursor, ¿no? De la cara posterolateral de la cabeza humeral, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en esta radiografía de hombro, igualmente, ¿no? Estamos viendo pues esta depresión cortical posterolateral de la cabeza humeral, ¿no? Compatible con una fractura de Hill-Sachs. Acá tenemos otras imágenes, en este caso ya son de resonancia en T2, ¿no? Con supresión grasa, T2 vamos a ver pues el líquido cómo realza, ¿no? Y hay un abundante, en este caso, edema, ¿no? A nivel de la médula ósea, vamos a observar bastante edema, que se ve pues con una señal de intensidad alta, ¿no? Que rodea una fractura por impacto, que es lo que está señalando. Igualmente, al igual que en la imagen de radiografía, que podemos observar esta concavidad, esta depresión o esta hendidura, en esta otra imagen también lo estamos viendo, ¿no? Y de la misma manera, en la porción postero superior de la cabeza humeral, ¿no? Que es esta característica puesta a legión de Hill-Sachs, ¿no? Como consecuencia de una luxación anterior. Y en esta imagen en B, en axial en T2, igual con supresión grasa, vamos a ver una lesión de Bankart asociado pues a lo largo de la porción anterior-inferior de la cabeza glenoidea, ¿no? El Bankart está bastante asociado con Hill-Sachs. Ahora tenemos, así como hemos hablado del Bankart en porciones en partes blandas, también hablamos del Bankart óseo, ¿no? La luxación pues anterior de la cabeza humeral también puede provocar una fractura en la porción anterior-inferior de la cavidad glenoidea, que es la fractura de Bankart, ¿no? Entonces, esta fractura se visualiza pues igual, como en general lo mencionan como que se ve mucho mejor en cortes sagitales, oblicuos, ¿no? También axiales, ¿no? Y bueno, acá ¿qué estamos viendo en esta imagen? ¿No? Estas son lesiones de Bankart óseo. Acá tenemos en esta imagen en T2 con supresión grasa. Vemos pues una fractura de la porción anterior-inferior de la cavidad glenoidea, que es lo que está anterior-inferior. Esta es la posterior-inferior, esta es la anterior-inferior, acá está el labrum, y acá vemos pues que hay una fractura de la porción anterior-inferior de la cavidad glenoidea, ¿no? Que está señalado con la flecha. Con fragmentos óseos y también como que fragmentos también del labrum, ¿no? Que están adyacentes, que está señalando con esta flechita. Son estructuras muy, muy pequeñitas, ¿no? Pero sí se puede visualizar. Y acá en esta imagen en B vemos que el fragmento óseo se observa mejor en este caso es una artrografía por tomografía, ¿no? Y aquí podemos observar acá esta estructura, ¿no? Que está desprendida. Y en esta imagen en C vemos también un corte sagital oblicuo en T2 con supresión grasa, en la cual vemos pues que el fragmento de la fractura adyacente a la porción anterior a la cavidad glenoidea, ¿no? Como podemos observar en estas puntas de flecha. Entonces, el Bankart óseo, viéndolo en radiografía, ya sabemos pues que el Bankart óseo se da por una compresión de la cabeza del húmero contra el labrum, ¿ya? Entonces, acá vemos una radiografía anteroposterior, ¿no? El hombro derecho, donde vamos a ver pues un aumento de la radiopacidad y de volumen de las partes blandas, ¿no? En general también pues asociado a la porción superlateral de la cabeza humeral, donde vemos pues una irregularidad, ¿no? En la cortical, secundaria a una lesión de Hill-Sachs.
En este caso que se presente este tipo de lesiones Bankart, ¿no? Y en el aspecto, en su aspecto inferior, como podemos observar acá, en la glenoides, pues vemos que hay una discontinuidad o una solución de continuidad, ¿no? Ósea, asociado pues a un desprendimiento, en este caso sería inferior, ¿no? Asociado pues a un Bankart óseo, ¿no? Entonces tenemos una lesión de Hill-Sachs asociado a un Bankart óseo. Y esto se debe a una luxación anterior en un paciente con antecedentes pues de ya de varias luxaciones, ¿no? En esta otra imagen es una resonancia de hombro, perdón, una radiografía de hombro de frente, ¿no? Anteroposterior, vemos también una solución de continuidad, ¿no? En el borde inferior de la glenoides, y esto es una lesión de Bankart óseo. En cuanto a la cápsula, tenemos, bueno, la lesión de Bennett, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las características de la cápsula, cuáles son las características clínicas. En cuanto a la lesión de Bennett, ¿no? Generalmente se da en lanzadores de béisbol durante la fase de desaceleración del lanzamiento. En resonancia vemos estas características. Entonces acá en esta imagen, bueno, vemos una lesión de Bennett, en la cual es una imagen axial en T2 en hombro, en la cual vemos por ahí un engrosamiento y un señal de baja intensidad, lo menciona como una calcificación en la porción posterior de la cápsula, ¿no? Y en la división posterior del ligamento glenohumeral inferior, que esto es lo que está señalado con estas flechitas negras, ¿no? Ahora, el labrum posterior que está señalado acá, el labrum posterior, que está adyacente, es un labrum normal, ¿no? Entonces se observa una lesión por tracción de la cápsula, en realidad provocado por una fase de desaceleración del lanzamiento, ¿no? Por eso se da generalmente en estos tipos de deportes, ¿no? Lanzadores durante la fase de desaceleración del lanzamiento. Y en la radiografía en proyección axial, pues en este paciente que no he puesto la imagen, pero se menciona que se menciona como una calcificación lineal a ese nivel, ¿no? En cuanto a los ligamentos glenohumerales, ya hemos dicho que el ligamento glenohumeral inferior de todos es el más importante para la estabilidad del hombro y también es el más afectado, ¿no? La rotura, el engrosamiento, la ausencia de los ligamentos glenohumerales son manifestaciones pues de inestabilidad en resonancia, ¿no? Y este ligamento es el más importante para la estabilización, ¿no? Entonces, es muy importante conocer cuáles son las lesiones que lo afectan, ¿no? Uno de ellos es la lesión por abulsión del ligamento glenohumeral, que es la lesión de Hall, y la lesión por abulsión del ósea del ligamento glenohumeral, ¿no? Ósea por el bone, que está en inglés, ¿no? Por eso dice acá, está en B, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar acá en esta imagen? Vemos pues una lesión por abulsión, ¿no? Del ligamento glenohumeral, ¿no? Entonces, en esta imagen, acá es un corte coronal en T1 con supresión grasa, vemos pues la división anterior del ligamento glenohumeral inferior que está desprendida del húmero, ¿no? Que es lo que está señalando aquí, ¿no? Esta estructura. Y también se observa un desgarro labral superior, anterior y posterior, es decir, vemos un slap, ¿no? Que es lo que está señalado con esta punta de flecha. Ahora, en esta imagen en T1 axial, vemos pues que la división anterior del ligamento glenohumeral inferior, recordemos, tiene dos porciones, una porción anterior y una, o división o porción anterior y posterior. En este caso, la división anterior del ligamento glenohumeral está desprendida de su inserción humeral, ¿no? Que es lo que está señalando la flecha. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que no provocan inestabilidad? Dos. Entonces, acá, como a modo de resumen, las asociadas a inestabilidad son las que hemos mencionado, las de Bankart y las lesiones ALSA, y las no asociadas a la inestabilidad son las lesiones tipo SLAP y las lesiones GLAT. Entonces, bueno, y también se mencionan los quistes labrales, ¿no? Dentro de los que no están asociados a la inestabilidad. Entonces, acá he puesto este esquema un poquito mejor para poder entenderlo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el SLAP es un acrónimo que significa, pues, desgarro labral superior, que puede proyectarse o puede extenderse hacia anterior y posterior, ¿no? Como les he mencionado. Entonces, se aplica, pues, a los desgarros que afectan al labrum superior y que están orientados en una dirección tanto anterior como posterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a...? Ya, ahora, en cuanto a estos tipos de lesiones SLAP, hay muchas también, pero inicialmente solo se consideraban 4 tipos, ¿no? El tipo 1, 2, 3 y 4. El 1, en la cual
No lo he puesto acá, pero básicamente mencionaba como un desgarro, un desgaste, perdón, del labrum, ¿no? Del borde libre del labrum superior, ¿no? En cambio, en el tipo 2 ya había un desprendimiento, la del tipo 3 había un desgarro en asa de Valde del labrum superior sin compromiso al tendón, y la de tipo 4 en la cual pues había un desgarro en asa de Valde que se extendía hacia la porción larga del bíceps, ¿no? Sin embargo, actualmente se han descrito como, bueno, al menos dicen 12 tipos de lesiones SLAP, ¿no? Y en un futuro incluso se van a seguir describiendo más tipos de lesiones SLAP, ¿no? A medida que se pretenda, pues, afinar mejor las definiciones, ¿no? O se pretenda dar una definición mucho más precisa o mucho más exacta, ¿no? Entonces, acá en esta imagen que vemos son las lesiones de tipo SLAP, ¿no? Acá tenemos pues un diagrama del labrum superior normal, ¿no? Y de las lesiones SLAP desde una perspectiva de un corte coronal, ¿no? Acá tenemos pues, ya les he mencionado, un labrum normal. ¿Cuál es el punto que tenemos que recordar acá? El labrum normal, normalmente, o sea, por valga la redundancia, tiene una reducción del cartílago, ¿no? O sea, es decir, ambos siguen la curva de la cavidad glenoidea, ¿no? Y hay un surco normal entre ambos, como podemos observar acá. Y las principales características de las lesiones SLAP mostradas en esta figura pues incluyen desprendimiento, como podemos observar acá, ¿no? Labrum completamente separado de la cavidad glenoidea, o desgarros de espesor parcial y de espesor completo, ¿no? En este caso, de desgarro de espesor o desgarro parcial, en la cual podemos observar pues acá este desgarro que no llega a atravesar totalmente el labrum, sino llega hasta este punto, y desgarro de espesor completo, en la cual pues ya totalmente separa, pues por decirlo así, la punta del labrum con el resto del cuerpo del desgarro, ¿no? Esto es lo que se conoce como desgarro en asa de Valde, ¿no? Ya vamos a terminar. En cuanto a las lesiones tipo SLAP, bueno, ya les he mencionado esto, se han descrito al menos 12, no, hay 9 tipos más se han aunado a las anteriores, ¿no? Y lo que importa de todo esto en realidad es que es importante en realidad evaluar la integridad del labrum superior, ¿no? Y del tendón del bíceps. Y considerar estas dos estructuras en un informe, ¿no? En lugar de tratar, pues, a veces de intentar, pues, determinar qué tipo de lesión es, ¿no? Específicamente qué SLAP es, ¿no? Lo importante es que podamos nosotros definir, ¿está íntegro o no está íntegro el labro y el tendón, ¿no? O sea, y sobre todo el tendón de la porción larga del bíceps, ¿no? Entonces, por lo general, lo que se debe determinar es si la lesión de tipo SLAP consiste en un desgarro parcial o un desgarro completo, que lo podemos observar acá, ¿no? Si es un desgarro parcial o completo, o si hay desprendimiento del mismo, ¿no? De la cavidad glenoidea, como también lo podemos observar en esta imagen de acá, en esta imagen superior, ¿no? Entonces, determinamos pues si hay compromiso también del tendón del bíceps, ¿no? El grado de complejidad para el sistema, todo esto es para el sistema de clasificación, ¿no? Y más que todo es para dar una buena información o al menos precisa lo que los traumatólogos pues esperan del radiólogo, ¿no? De nosotros, ¿no? Y bueno, acá son unas secuencias en T2, ¿no? Para ese tipo de lesiones, generalmente la secuencia en T2, ecogradientes o potenciadas en T1, con contraste, ¿no? Intraarticular, son las que pueden diagnosticar pues, las diversas características de las lesiones tipo SLAP, ¿no? Entonces, en esta imagen que estamos viendo es una lesión igualmente labral superior, tanto anterior como posterior, ¿no? Es un SLAP que en este caso produce pues un desgarro del labrum superior, ¿no? Es decir, en este caso produce ya un desprendimiento, ¿no? En esta imagen coronal oblicua, en T1, ¿no? Con su presión grasa, observamos pues cómo el contraste que está por debajo, este es el labrum, no es una estructura igualmente, baja intensidad en forma triangular, y vamos a ver cómo este contraste que está por debajo del labrum superior podría representar pues un surco superior normal, ¿no? Pero una imagen adyacente más posterior, que es la que estamos observando acá, en realidad revela el contraste que se extiende en sentido lateral, ¿no? No sigue el borde de la cavidad glenoidea, ¿no? En este caso, sentido lateral hacia la sustancia del labrum, ¿no? Que es la flecha. Entonces, en este caso es compatible con un desgarro de tipo SLAP.
Igualmente acá, en estas imágenes también tenemos lesiones labrales superiores, anteriores y posteriores, ¿no? Con desgarro parcial y en asa de balde, que es cuando había un desgarro de espesor completo, ¿no? Igualmente acá, en esta imagen T1 con supresión grasa, vamos a ver que todas las imágenes de verdad son en supresión grasa, ¿no? Permite visualizar mejor o diferenciar muy bien las estructuras. Entonces, en este caso vemos pues que la hiperintensidad, ¿no? Irregular, que es lo que está señalando con esta punta de flecha, esta estructura blanquita, que lo estoy tapando en realidad ahorita con el cursor, ¿no? En el interior del labrum tiene una dirección lateral, ¿no? Típica de un desgarro labral, en este caso parcial, ¿no? En cambio, acá en esta imagen en B, en T1, igualmente con supresión grasa, vemos intensidad alta, ¿no? En el labrum superior, que es lo que he señalado en la flecha, que lo separa en dos partes, ¿no? Esto ya es un, mira, si podemos observar, este es el labrum, ¿no? Y esta imagen de intensidad está prácticamente separándolo en dos, ¿no? Está la porción superior y la porción inferior, ¿no? Esto es un desgarro en asa de balde o un desgarro de espesor total o completo, ¿no? Y esta imagen en C, en T1, igual con supresión grasa, vemos pues que acá se ha producido un desgarro, no sé si lo pueden observar, ¿no? Se puso un desgarro, en este caso de tipo horizontal, ¿no? La cual este desgarro se observa mucho mejor, al igual que el fragmento inferior, ¿no? Que es lo que está señalando esta puntas de flecha, ¿no? El cual puede desplazarse hacia la articulación. Es una articulación de espesor, es un desgarro de espesor completo en asa de balde. Y finalmente, para terminar, la última lesión, que es la lesión GLAT, ¿no? Que significa, sus siglas significa disrupción articular gleno-labral, ¿no? Y que se refiere pues a una lesión o un defecto condral, ¿no? Esto lo hemos visto en unas anteriores imágenes, pero no lo había hablado tan como en este caso para explicarlo bien, ¿no? Es un defecto en la cual hay un defecto del cartílago, ¿no? Podemos observar pues esta disrupción, disolución de continuidad del cartílago, hay un defecto focal que incluso está asociado pues con desgaste o con desgarro, ¿no? Desplazado del labrum antero superior adyacente, ¿no? En este caso este labrum que está en la parte superior. Y esta lesión de tipo GLAD es consecuencia pues de un impacto más que de una lesión por cizallamiento, ¿no? Generalmente, como ocurre en las lesiones de Bankart, ¿no? Ahora, el labrum se mantiene adherido, vamos a ver, al periósteo, ¿no? A diferencia de las otras lesiones, como en el Bankart, en este caso está adherido, el periósteo está intacto, ¿no? Característica pues que la distingue del Bankart, ¿no? La cual presenta pues desgarro perióstico. Entonces, estos pacientes lo que refieren más o manifiestan más es dolor y no tanto estabilidad, inestabilidad, perdón, porque en la evaluación clínica no hay inestabilidad del hombro en estos pacientes, ¿no? Y acá en esta imagen en T1, ¿no? Igualmente es una artroresonancia, vemos pues cómo la porción anterior de la cavidad glenoidea presenta un defecto condral, ¿no? Que es lo que está señalado con esta flecha larga, ¿no? Y que está, por decirlo así, relleno, ¿no? O pintado así con material de contraste, ¿no? Con un una especie de una separación, un recorte del labrum, ¿no? Anterior. Ahora, el cartílago hialino, que es lo que nosotros observamos acá, que está señalado con estas puntas de flecha, tiene una intensidad de señal baja, ¿no? Es esta línea negra que lo observamos acá. Este cartílago hialino de señal intermedia se observa pues en situación posterior al defecto del cartílago, ¿no? Al defecto condral. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos pues que el diagnóstico por imágenes juega un rol importante en la evaluación de la inestabilidad glenohumeral. Ahora, el papel del radiólogo en la valoración de las lesiones de inestabilidad glenohumeral es principalmente describir, ¿no? De forma adecuada las lesiones de los estabilizadores del hombro, ¿no? Tratar de localizarlas e intentar pues caracterizarlas, ¿no? Ya sea agudas o crónicas, ¿no? Ahora, la descripción de los estabilizadores de los tejidos blandos debe incluir pues el estado de inserción perióstica de este complejo, ¿no? Cápsulo, labro, ligamentario, ¿no? Y por último, pues se debe informar al médico remitente o al médico tratante, en este caso, de cualquier lesión pues asociada del tendón cartilaginoso o también del manguito de los rotadores si es que lo hubiera, ¿no? Eso es todo. Esta es la bibliografía, ¿no? Que extraje para la presente exposición, ¿no? Principalmente